En el marco del ciclo de capacitaciones para escuelas medias rurales del año 2020, organizadas por el Interreconquista, se planteó el desarrollo de una de las temáticas de interés agronómico, como es las enfermedades en los cultivos. Mi nombre es Roxana Roeschlin, soy licenciada en biotecnología y doctora en ciencias biológicas, y voy a ser la que voy a desarrollar esta temática a lo largo de esta charla. En este video vamos a desarrollar varios puntos y conceptos relacionados a las enfermedades de los cultivos. En una primera instancia, se estudiará el concepto de la enfermedad para luego ingresar a particularidades en lo que respecta al desarrollo de las enfermedades, como ser la clasificación de los organismos patógenos, es decir, aquellos organismos, agentes causales que provocan las enfermedades en las plantas. También vamos a ver los conceptos generales de susceptibilidad y resistencia en las plantas, es decir, en este punto vamos a definir cuándo y por qué una planta se enferma o no. Y por último, vamos a revisar un poco las estrategias utilizadas a nivel de laboratorio, por ejemplo, estrategias que se utilizan en Interreconquista para identificar y diagnosticar a los organismos patógenos que son los encargados en el desarrollo de las enfermedades de los cultivos. Vamos a comenzar entonces esta charla realizando una primera pregunta, y es preguntarnos ¿cuándo hablamos de que una planta está sana? Como les remarco en este cuadro, las plantas se mantienen sanas cuando llevan a cabo todas sus funciones biológicas. Es decir, cuando hablamos de funciones biológicas, nos estamos refiriendo en un primer grupo a las funciones biológicas relacionadas con la división de las células y por ende el crecimiento y desarrollo de la planta, y también la capacidad que tienen las plantas de reproducirse, ¿sí? De generar sus flores, semillas y por lo tanto dejar una descendencia. Y todas estas funciones se llevan a cabo gracias a la correcta absorción de nutrientes y agua, que son insumos necesarios para el desarrollo de la fotosíntesis y respiración de las plantas, procesos claves justamente que utilizan las plantas para alimentarse. Si alguna de estas funciones está alterada, vamos a decir que una planta se encuentra enferma. Y cuando estas funciones están alteradas por la presencia de organismos patógenos es cuando hablamos justamente de enfermedad. Cuando hablamos de alteraciones en las funciones fisiológicas de las plantas, producto de la presencia de un organismo patógeno, estas alteraciones son las que dan lugar justamente al desarrollo de los síntomas macroscópicos o morfológicos que identificamos en una planta enferma. Entonces, por ejemplo, si vemos una planta en donde ocurrió una disminución en la fotosíntesis, como se ve en el primer ejemplo, esta disminución en la fotosíntesis da lugar a síntomas relacionados justamente a la muerte de los tejidos, o como se dice comúnmente, necrosis o clorosis del tejido vegetal. En cambio, cuando vemos un efecto en la división celular que se encuentra alterada, ya sea exacerbada o disminuida, lo que vemos justamente es un crecimiento anormal de todos los órganos de las plantas. Por último, cuando vemos que lo que ocurrió con la presencia de ese organismo patógeno es la destrucción de las raíces o bien el taponamiento de todos los vasos que presenta la planta para justamente el intercambio o la captación de agua y de minerales del suelo, esto da lugar justamente a una alteración del balance hídrico de la planta
y por lo tanto se ven justamente síntomas relacionados a la disfunción con el flujo, con el flujo normal del agua. Ahora bien, ¿qué condiciones deben cumplirse para que una enfermedad ocurra? Y para comprender este punto, cuando hablamos de las condiciones que debe cumplirse para el desarrollo de una enfermedad, vamos a mostrar el triángulo de la enfermedad. Es decir, deben interaccionar 3 componentes para que se dé lugar al desarrollo de una enfermedad. Un primer componente es el hospedero. El hospedero va a ser el cultivo, ¿sí? Planta, que va a ser el que va a recepcionar justamente al segundo componente, que es el patógeno. Es un organismo microscópico que va a colonizar a ese hospedero. Y por último, para que se dé lugar justamente al desarrollo de la enfermedad, vamos a tener que cumplir una tercera condición, que es el medio ambiente. Así, para que justamente ocurra el desarrollo de la enfermedad, el hospedero va a tener que ser un hospedero susceptible, es decir, tener todas las condiciones necesarias para que el patógeno pueda crecer en ese tejido vegetal. El patógeno tiene que ser virulento, es decir, tener todas las condiciones necesarias para poder entrar dentro de ese tejido vegetal, y vamos a tener que tener un ambiente favorable que permita que ese patógeno, por ejemplo, dentro o sobre ese tejido vegetal, no se seque, ¿sí? Va a tener que tener una humedad, por ejemplo, adecuada para que el patógeno pueda ingresar dentro de ese tejido vegetal. Visto lo anterior, entonces podemos plantearnos una serie de preguntas que vamos a ir respondiendo en esta charla. Una primera pregunta podría ser: ¿qué tipo de organismos patógenos de plantas podemos encontrar en la naturaleza? Otra, cuando hablamos de que una planta es susceptible o resistente. Y por último, si todos los ambientes son favorables para el desarrollo de cualquier tipo de enfermedad. Vamos a comenzar entonces respondiendo a la primera pregunta. Los organismos patógenos que son responsables de desarrollar las enfermedades en las plantas se conocen como fitopatógenos, y vamos a tener 3 grupos principales responsables de causar las enfermedades, que son los virus, las bacterias y los hongos. Como les muestro abajo, los 3 grupos principales fitopatógenos de planta son organismos que no van a ser visibles a simple vista. Para uno poder identificar a un virus, una bacteria o un hongo, va a tener que utilizar un microscopio para poder observarlos. Si queremos clasificar a los fitopatógenos, una de las formas de clasificarlos es a través de su estilo de vida. Como les dije anteriormente, un organismo patógeno va a tener que llegar a ese tejido vegetal, ¿sí?, a la planta, y en ella crecer, desarrollarse y reproducirse. Por lo tanto, van a existir organismos patógenos que se los van a conocer como biótrofos, ¿sí?, que van a ser organismos que van a requerir que el tejido de la planta se encuentre vivo para poder sobrevivir. Es decir, son organismos que se alimentan de las células de la planta vivas. Cuando hablamos de patógenos necrótrofos, van a ser aquellos organismos que requieren el tejido muerto para poder sobrevivir. Es decir, van a alimentarse de células muertas. Por ejemplo, estos organismos patógenos van a ser aquellos que van a ser oportunistas de aquellas, por ejemplo, hojas que estén lastimadas, ¿sí? Cuando uno lastima una planta, esa planta, en esas células que se lastimaron, van a morir. Entonces esos organismos necrótrofos van a utilizar ese tejido muerto para poder sobrevivir. Y por último tenemos un tercer grupo de patógenos que son un poco más complejos y que se conocen como hemibiótrofos. Estos organismos, como les describo, son organismos que en una primera instancia
requieren al tejido vivo para poder sobrevivir, es decir, primero se comportan como un patógeno biótrofo y luego provocan la muerte de esas células vegetales, es decir, se convierten en un organismo necrótrofo, y esto lo hacen en todo su ciclo de vida. Entonces, si podemos hablar de un ejemplo de enfermedades, ¿sí?, que se producen en un cultivo de interés en nuestra zona, que es el algodón, fíjense que tenemos una gran variedad de enfermedades, ¿sí?, como por ejemplo la enfermedad azul, bacteriosis, marchités, etc., con sus distintos síntomas, producto justamente de las alteraciones de las funciones fisiológicas de la planta, ocasionados por los organismos fitopatógenos que les describo en la primera fila, el virus del enrollamiento, ¿sí?, entre otros. Y si vamos al estilo de vida de los distintos patógenos que aparecen en esta tabla, vamos a ver que en un mismo cultivo justamente tenemos distintos patógenos con distintos estilos de vida. Tenemos que los virus particularmente son organismos biótrofos, es decir, necesitan que la planta esté en sus condiciones óptimas, con un tejido verde, para poder desarrollarse. También tenemos otro grupo de patógenos que son los hemibiótrofos, que son los que producen otra enfermedad, que es la bacteriosis, que como dijimos son organismos intermedios que primero arrancan siendo biótrofos y terminan siendo necrótrofos. Y por último, un grupo un poquito mayor que son los necrótrofos, ¿sí?, que van a ser justamente organismos, como se dice, oportunistas, que van a colonizar aquellos tejidos vegetales que no estén verdes, ¿sí?, que estén ya en proceso de muerte. Entonces, justamente conociendo el estilo de vida del patógeno, vamos a saber también dónde ese organismo patógeno va a quedar residiendo cuando ese cultivo ya no esté en pie. Por ejemplo, en el caso de los organismos biótrofos y hemibiótrofos, van a ser justamente, como dijimos, organismos que sobreviven en tejido vivo. Por lo tanto, cuando el algodón no esté presente, esos organismos van a residir en las malezas o en hospedantes alternativos, es decir, cultivos todavía vivos que queden en ese campo. Mientras que los organismos que son de tipo necrótrofos van a sobrevivir justamente en tejido muerto, es decir, estos organismos van a quedar en restos de cultivos, ya sea rastrojos de hojas, frutos, o bien en ramas secas o frutos en descomposición. Conocer justamente cuáles son la batería de organismos patógenos que vamos a tener en los cultivos nos va a hacer, y que tuvimos en ese cultivo que estuvo en pie, nos va a dar justamente un indicio y un conocimiento para saber justamente cómo debemos tratar a ese campo luego de la cosecha. Para responder a la siguiente pregunta que nos habíamos planteado, y es de cuando hablamos de que una planta es susceptible o resistencia, vamos a cambiar un punto, el eje de lo que estuvimos viendo hasta acá. Hasta acá vimos justamente el agente causal, ¿sí?, el fitopatógeno que va a dar lugar al desarrollo de la enfermedad. Ahora vamos a ver cuándo una planta se enferma o cuándo no. Para ello vamos a hablar justamente de la resistencia versus la susceptibilidad. Así como los humanos, como nosotros ante la presencia de un patógeno podemos enfermarnos o no. Y esa diferencia de si nos enfermamos o no va a depender justamente de todo un sistema inmune, ¿sí?, que tenemos nosotros, que va a responder contra ese organismo patógeno matándolo. Entonces, las plantas, al igual que los humanos, tienen también todo un mecanismo de resistencia para evitar que organismos patógenos desarrollen enfermedad. Y estas resistencias se dividen en dos grandes grupos: las barreras preexistentes que se encuentran en las plantas y la inmunidad propiamente dicha. Cientos de barreras preexistentes tiene la planta para evitar justamente
justamente que un fitopatógeno ingrese y produzca la enfermedad. Una de esas barreras es la cutícula. Justamente la cutícula recubre la epidermis del tejido vegetal de la misma manera que tenemos cutícula sobre nuestra piel, ¿sí? Esa protección hace que el tejido vegetal tenga un soporte justamente mecánico para evitar rupturas del tejido vegetal, así como también limita la pérdida de agua y también protege contra la radiación ultravioleta. Pero una de las funciones principales que tiene la cutícula del tejido vegetal es justamente restringir el ingreso de los patógenos. Esa cutícula hace que el patógeno se patine justamente y no pueda adherirse a ese tejido vegetal y de esa manera no ingresar a las células de la planta. Otro mecanismo, como dijimos, de resistencia de las plantas es la inmunidad. Como los humanos, las plantas tienen un montón de metabolitos, ¿sí? de compuestos que se generan justamente que son nocivos para el organismo patógeno. Todos esos compuestos que se generan, que son nocivos al patógeno, lo que provocan justamente que el patógeno muera. Por ejemplo, se producen un montón de compuestos oxigenados que rompen las paredes de ese organismo patógeno y hacen que ese organismo patógeno explote. Entonces, si las plantas reconocen a ese organismo patógeno y desarrollan toda esa respuesta de defensa, se va a decir que esa planta es resistente y justamente evita que ese organismo patógeno desarrolle la enfermedad. Esa resistencia va a estar dada justamente por las características propias que tenga esa planta o ese cultivar en particular. Tenemos entonces una lucha que está ocurriendo todo el tiempo entre la planta y el patógeno que quiere sobrevivir. Algunos patógenos pueden sobrevivir e ingresar en el tejido vegetal y justamente desarrollar la enfermedad. Esos patógenos van a poder ingresar a través de, por ejemplo, aperturas naturales que tienen las plantas en su tejido vegetal. Estas aperturas naturales, como les muestro en el video, ¿sí? que es un video observado con microscopio, se conocen como estomas. Estos estomas van a permitir entonces el ingreso de las bacterias, que ahí en el video se ven en verde, ¿sí? Esas bacterias nadan en el tejido vegetal e ingresan a través de los estomas. Una vez en el interior de ese tejido vegetal, lo que van a hacer es colonizar ese tejido vegetal y reproducirse. En esa foto, también es una foto tomada por microscopio, ven cómo el tejido vegetal ya está todo muerto, ¿sí? Y las bacterias están justamente marcadas con una flecha reproduciéndose en el tejido vegetal. Esto va a dar lugar a continuación a justamente el desarrollo de los síntomas, ¿sí? producto de la sobrevivencia o supervivencia de estos organismos patógenos, que luego, ante la presencia de condiciones ambientales adecuadas, como puede ser las lluvias y el viento, va a dar lugar a la diseminación de esos organismos patógenos para poder colonizar a otros tejidos vegetales de otras plantas que se encuentren cercanas a este cultivo enfermo. Y así este ciclo de la enfermedad va a repetirse tantas veces como ocurra en la naturaleza. Así entonces llegamos al último componente del triángulo de la enfermedad, que eran las condiciones ambientales, que nos preguntábamos cuáles son las condiciones ambientales que son favorables para el desarrollo de las enfermedades. Según qué organismo patógeno estemos estudiando, cada uno de estos organismos patógenos van a poder desarrollar la enfermedad en distintos ambientes, ¿sí? Hay algunos organismos patógenos que van a preferir altas temperaturas, otros bajas temperaturas. La humedad también afecta el desarrollo de la enfermedad, la luz,
la presencia de nutrientes y también justamente en aquellos organismos patógenos que crecen en el suelo, las condiciones del suelo también en algunos casos va a favorecer o no el crecimiento de estos organismos patógenos. Ciertos organismos, como por ejemplo los de tipo hemibiótrofos, como describimos anteriormente, son organismos que requieren para justamente iniciar el desarrollo de su enfermedad una buena humedad, ¿sí? Y temperatura. Justamente la humedad va a permitir que estos organismos puedan ingresar al tejido vegetal a través de los estomas. Debido a las pérdidas económicas que pueden ocasionar la presencia de enfermedades en los cultivos de interés agronómico, resulta importante el diagnóstico correcto de los fitopatógenos, lo cual es un requisito indispensable tanto para definir su control específico como para regular el transporte del material vegetal entre los lugares que tengan la enfermedad con aquellos lugares que no se encuentre presente el organismo fitopatógeno. De esta manera es necesario entonces que para reconocer cuál es el agente causante de una determinada enfermedad no es suficiente la simple observación visual de los síntomas, sino que es necesario realizar análisis en el laboratorio para conocer los agentes causales de esta enfermedad. Estos análisis de laboratorio son análisis que se realizan en Interreconquista, como así también en otras instituciones. Para ello, lo primero que se debe hacer en el laboratorio es justamente aislar el organismo patógeno. Aislar un organismo significa separarlo de cualquier otra forma de vida, es decir, en este caso, separarlo del tejido vegetal. Y para ello, en el aislamiento se utiliza y se realiza en medio de cultivos artificiales. Como nosotros los estamos separando justamente del tejido vegetal, que es lo que le da al organismo patógeno la nutrición, ¿sí? Debemos nutrirlo con otro cultivo, con un cultivo justamente artificial. Este cultivo, lo que se tiene que tener en cuenta es que no se puede realizar con organismos biótrofos. ¿Por qué? Porque estos organismos sí o sí necesitan para sobrevivir la presencia de su hospedante, es decir, de su tejido vegetal. Entonces, en el caso de los otros organismos patógenos, sí vamos a poder aislarlos en cultivos artificiales. Para ello, muy rápidamente, les voy a describir cómo se hace justamente en el laboratorio para aislar los patógenos del tejido vegetal. Lo primero que se hace es justamente seleccionar el tejido que tenga la lesión, se corta distintas secciones que contienen a esa lesión, ¿sí? Y lo que se hace es desinfectarlo utilizando alcohol y lavandina, ¿sí? Lo que se hace con esta desinfección es justamente eliminar todos los organismos no patógenos que puedan estar en la superficie de ese tejido vegetal. Después se enjuaga ese tejido vegetal con agua para eliminar cualquier residuo que pueda quedar de los desinfectantes y por último se los ubica, como decíamos anteriormente, en una placa que tiene ese medio de cultivo nutritivo artificial que va a suplantar la carencia del tejido vegetal vivo. Entonces, como podemos ver, ese organismo patógeno se va a poder desarrollar, ¿sí?, en ese tejido, en ese cultivo artificial. Una vez que tenemos esto, lo que hacemos es infectar a una planta susceptible, es decir, una planta que tenga todos los medios necesarios para que ese organismo patógeno vuelva a desarrollarse. ¿Y para qué hacemos esto? Para ver que justamente los síntomas que habíamos visto en una primera instancia se vuelvan a reproducir. Entonces, lo primero que hacemos es aislar nuevamente ese organismo patógeno, ¿sí?, en un nuevo medio de cultivo y luego tomamos una pequeña porción de este organismo patógeno, en este caso lo que les estoy mostrando es el crecimiento de una bacteria,
se toma una pequeña fracción de esa bacteria, se la pone en agua, ¿sí? Y eso se toma con una jeringa sin aguja y se la inyecta en el tejido vegetal susceptible. Y así vemos que se reproduzcan los síntomas iniciales de esa enfermedad. El desarrollo de los síntomas semejantes a los cuales vimos de los tejidos vegetales de los cuales aislamos el organismo patógeno nos da entonces un indicio de que el patógeno fue aislado correctamente. Ahora, estos síntomas pueden ser semejantes, como dijimos, a determinadas enfermedades, pero para conocer justamente el nombre y el apellido de ese organismo patógeno responsable de desarrollar esa enfermedad, vamos a tener que realizar otros estudios que permiten la identificación de este patógeno, que requieren de otras técnicas más específicas que se conocen dentro del grupo de lo que es la biología molecular. Estas técnicas justamente van a permitir ponerle un nombre y un apellido a ese patógeno y así de manera fehaciente determinar cuál es la enfermedad que estaba afectando a ese cultivo en particular. De esta manera podemos decir justamente que en Argentina y en el mundo existen millones de enfermedades que pueden afectar a todos los cultivos. Muchas de estas enfermedades, justamente como vimos, pueden convivir con la planta. Justamente en aquellas plantas que son resistentes, esos patógenos no van a poder causar enfermedad, ¿sí? Aún estando presentes, y por lo tanto no van a causar importantes daños económicos cuando las condiciones ambientales no sean adecuadas y cuando esa planta justamente sea resistente. Ahora bien, cuando las condiciones se vuelven adecuadas y esos cultivos son susceptibles, pueden estos organismos patógenos ocasionar la enfermedad y así estas plantas sufrir importantes daños. Entonces, el conocimiento de cuáles son las enfermedades presentes en el cultivo y cuáles son las enfermedades presentes en nuestra región y la identificación temprana de las mismas va a permitir siempre prever y evitar importantes pérdidas en el rendimiento del cultivo a futuro. Con esto último vamos a finalizar con la presentación de las enfermedades en los cultivos, donde vimos un resumen general de las formas que actúan justamente los fitopatógenos y cómo las plantas responden evitando enfermarse o bien enfermándose. Así finalizamos mostrando brevemente el aporte que hace INTA con lo que respecta a la identificación y el seguimiento de los fitopatógenos. Y cierro esta charla recordándoles que mi nombre es Roxana Roeschlin. Les dejo aquí mi correo electrónico para cualquier consulta y agradezco su atención. Muchas gracias.